La mujer en la colonia. Durante la colonia, las mujeres no tenían un papel uniforme en la sociedad, sino que su rol dependía de su origen y posición social. Sin embargo, todas compartían una condición común. Vivían en una sociedad patriarcal donde sus funciones eran determinadas por los hombres y estaban limitadas por las estructuras sociales de la época. Para ello existían 4 tipos de mujeres en la colonia. Mujer de élite. Eran educadas principalmente para mantener el orden social y familiar. Su educación estaba centrada en las tradiciones religiosas y el manejo del hogar, con un énfasis en el matrimonio como un deber social. Aunque su rol de apoyo al marido, su influencia en las decisiones sociales y familiares a menudo era significativa dentro del ámbito privado. La mujer mestiza. Tenía más contacto con el mundo exterior ya que trabajaba en oficios como sirvienta, costurera o vendedora. Aunque su rol estaba influenciado por la honra, no estaba tan sujeta a las mismas estructuras sociales que las mujeres de élite, lo que daba más libertad para decidir sobre su matrimonio. La educación de las mujeres mestizas era limitada, centrada en la catequesis y en aprender un oficio práctico. Aunque no recibían la misma formación que las mujeres de élite, tenían más libertad para elegir a su pareja, ya que no estaban atadas a las estructuras de herencia y apellidos. Esto les permitía casarse por amor, y su trabajo fuera del hogar les hacía fundamentales para la economía familiar. Mujer indígena. Su situación variaba según si pertenecía o no a la nobleza prehispánica. Con la imposición del modelo colonial se les inculcó la monogamia y muchos se quedaron solas debido a la disminución de la población masculina indígena, lo que les obligó a trabajar. Se desempeñaban en labores domésticas, manuales y comerciales, siendo clave en la transmisión de la cultura indígena a las nuevas generaciones. La esclava negra era la que vivía en las peores condiciones, considerada propiedad de sus dueños. Realizaba trabajos como matrona, panadera o lavandera. Aunque algunas podían formar pareja, su vulnerabilidad legal las convertía en objeto de abuso, especialmente por los hombres blancos. No obstante, en ciertos casos, algunas lograban obtener un trato más digno, llegando incluso a amamantar y criar a los niños blancos. La resistencia indígena. En la vasta y rica tierra de América Latina, la llegada de los conquistadores españoles no solo marcó un cambio de poder, sino que destacó una feroz lucha por la supervivencia y la identidad de los pueblos indígenas. En este contexto de choque cultural y la desigualdad, la resistencia indígena se convirtió en un canto de lucha y esperanza, resonando a lo largo de los siglos. Desde la segunda mitad del siglo XVI, los rumores de las sublevaciones comenzaron a surgir entre los pueblos originarios, armados con sus tradiciones y un profundo sentido de justicia. Los indígenas se levantaron contra la opresión. En las montañas resuenan el eco de sus gritos de libertad, mientras sus tierras sagradas ven nacer movimientos desafiantes el dominio colonial. Las causas eran múltiples y ardientes. La imposición de una economía y una estructura social ajena despoja a los indígenas de sus recursos y su dignidad. Las crueles existencias del trabajo forzado, la mita, se convirtieron en cadenas que atacaban a los hombres y a las mujeres a un sistema que no les pertenecía. Cada golpe del hacha en el bosque y cada alarido de cansancio era recordatorio de que su lucha era contra la deshumanización. Las reformas fiscales de Carlos III añadieron más leña al fuego. Con el incremento de impuestos, los puestos indígenas vieron cómo sus limitados recursos eran aún más drenados, y en su corazón se encendió el trauma de la invasión, la sed de recuperar la autonomía perdida. En cada árbol, más y más almas se unían a la resistencia, dispuestas a desafiar a sus opresores. La sublevación de Túpac Katari. Julián Apaza, nacido en Ayoayo, La Paz, en el año 1750, lideró la sublevación indígena de 1781 en Bolivia. Huérfano desde niño, a pesar de no haber tenido acceso a la educación, conoció la cultura aymara por la tradición oral. Desde muy joven repudió el maltrato a los indígenas y se pronunció públicamente en contra de tal injusticia. Tras la muerte de Túpac Amaru, último inca rebelde, con quien había tratado, y de Tomás Katari, quien lideró la rebelión de Chayanta, se hizo llamar Túpac Katari y encabezó una gran sublevación aymara en 1781, con un ejército de 40.000 indígenas contra los españoles. La circuncisión llegó a controlar varias ciudades y La Paz
fue destituida durante 3 meses. La sublevación de Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, nació en 1740. Fue un cuarca indígena, gobernante de varios caciquazgos y de descendientes de Inca Felipe Túpac Amaru. Fue educado en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, en Cusco. Poesía, una gran cantidad de muslos y se dedicó al transporte de mercaderías. En noviembre de 1780 dirigió una rebelión junto a unos 100.000 indígenas y mestizos en el Virreinato de Perú. En el primer combate, la batalla de Sangarángara, los rebeldes derrotaron al ejército realista. Según el mismo Manuel Godoy, colaborador del rey Carlos IV, la corona estuvo cerca de perder el virreinato del Perú y parte del Río del Plata. Si no fuera por los virreyes, lograron reunir un ejército de cientos de miles de hombres que iniciaron una campaña de saqueo, asesinato, indiscriminando a los pueblos indígenas, logrando que éstas desertaran tras una nueva batalla adversa para los indígenas. Túpac fue traicionado por compadre y hecho prisionero, fue sometido a la más horrible tortura el 17 de mayo de 1781. Fueron condenados a la muerte él y toda su familia, en descendencia hasta el 4º grado de parentesco. El 18 de mayo de ese mismo año, los rebeldes fueron descuartizados. Respuestas de las autoridades coloniales. Una vez que las autoridades coloniales sofocaron el alzamientos indígenas, tomaron las siguientes medidas en represalia. Primera, prohibición de hablar en quichua, de usar ornamentación y vestidos incas. Prohibición de cualquier manifestación artística de indígenas, incluso la lectura de los comentarios reales del Inca García de la Vega. Eliminación de los títulos nobiliarios indígenas. Cuarto, conformación de un ejército de 50.000 en el virreinato. Segunda mitad del siglo XIX, ya en la historia de la República del Ecuador, sucedió en la provincia de Chimborazo una importante rebelión indígena motivada por el cobro de lienzo y pesados trabajos a los que eran obligados durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Fernando de Aquilema, el líder de esa rebelión, nació en Yuriques en 1845 y a sus 25 años fue coronado rey en un intento por recuperar el imperio inca. En esa misma localidad, el 18 de diciembre de 1871, los rebeldes ajusticiaron a una docena de funcionarios del Estado, entre de ellos cobradores de impuestos y reclutadores para trabajos y como también las obras públicas. El 21 del mismo mes, se unieron pueblos a la rebelión, en donde se involucró el Manuel León, nacida en 1840 en Punín, donde quemaron 14 casas y de varios días de lucha del 3 de enero de 1872 se conoce la noticia de que Aquilema se había entregado a milicia de gobierno en Cancha. Manuela León fue ejecutada el 8 de enero y el 8 de abril de Aquilema, que fue fusilada en el plazo de Yaruques. Conclusión: en la colonia las mujeres vivieron desigualdades según su origen. Las de élite tenían privilegios, pero estaban limitados. Las mestizas, indígenas y negras enfrentaban explotación y violencia. Sin embargo, resistieron y participaron en sublevaciones, desafiando el dominio colonial con valentía.